Hay un personaje en la Biblia que aparece sin padre, sin madre y sin genealogía, y aún así es clave para entender quién es Jesús. Hoy vamos a hablar de Melquisedec, uno de los mayores misterios de la Biblia, y por qué su historia sigue siendo importante para ti hoy. Melquisedec es uno de esos personajes bíblicos que aparecen de forma silenciosa, pero dejan una huella eterna. No tiene un capítulo completo, no tiene una historia detallada, no tiene genealogía registrada. Y justamente por eso no es un personaje común. La primera vez que la Biblia lo menciona es en Génesis capítulo 14. Abraham acaba de regresar de una guerra para rescatar a su sobrino Lot. Está cansado, viene de una batalla dura, emocional y físicamente agotadora. Y en ese momento aparece Melquisedec. La Escritura dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem significa paz. Y aquí ya hay una revelación profunda. Era rey de paz y sacerdote al mismo tiempo. En la Biblia, estas dos funciones casi nunca se mezclan. Los reyes gobernaban, los sacerdotes intercedían, pero Melquisedec reunía autoridad espiritual y autoridad real en una sola persona. Ahora presta atención a este detalle clave. Melquisedec no era parte del pueblo de Israel, no era descendiente de Abraham, no pertenecía a ninguna tribu conocida y aún así conocía al Dios Altísimo. Esto rompe una idea muy común. Dios no se reveló solo a un pueblo desde el principio. Dios siempre ha estado obrando más allá de lo que el hombre puede ver. Cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, no le pide nada, no le exige sacrificios, no le impone leyes, hace algo completamente distinto, lo bendice. Y esa bendición es poderosa, porque no viene de alguien inferior, viene de alguien que reconoce la obra de Dios en Abraham. Y entonces sucede algo impresionante. Abraham, sin que nadie se lo ordene, sin que exista una ley, sin que haya un mandamiento escrito, le entrega el diezmo a Melquisedec. Esto es clave. Abraham reconoce en Melquisedec una autoridad espiritual superior, no por títulos humanos, no por religión, sino porque discierne que Dios está con él. Aquí aprendemos una verdad profunda para nuestra vida hoy. La verdadera autoridad espiritual no se impone, se reconoce en el espíritu, se honra desde el corazón. Melquisedec no habla mucho, pero su sola presencia revela que Dios ya estaba preparando algo mucho más grande, porque este encuentro no es casualidad, es una señal profética, una sombra de algo que vendría siglos después. Y aquí es donde el misterio apenas comienza. Ahora bien, para entender por qué Melquisedec es tan importante, tenemos que comprender qué lo hacía diferente de cualquier otro sacerdote. Melquisedec no aparece ofreciendo sacrificios de animales, no levanta un altar de sangre, no realiza rituales largos ni ceremonias religiosas. La Biblia dice algo muy sencillo, pero profundamente simbólico. Sacó pan y vino, nada más, pan y vino, dos elementos simples, cotidianos, humanos, pero llenos de significado espiritual. El pan representa la vida, el sustento diario, aquello que nos mantiene en pie. El vino representa la alegría, el pacto, la comunión. Melquisedec no presenta a Dios como un juez distante, sino como un Dios que comparte, que alimenta, que restaura después de la batalla. Recuerda el contexto. Abraham viene de la guerra, viene cansado, viene herido emocionalmente, y Melquisedec no le exige, lo fortalece. Esto nos revela algo poderoso. El sacerdocio de Melquisedec no se basa en la ley, porque la ley todavía no existía. No había mandamientos escritos, no había templo, no había normas religiosas, solo había relación con Dios. Este sacerdocio es anterior a Moisés, anterior a los levitas, anterior a cualquier sistema religioso. Y aquí hay una enseñanza directa para nosotros hoy. Dios no comenzó con religión, Dios comenzó con relación, Dios comenzó con fe. Melquisedec representa una conexión directa con el Dios Altísimo, sin intermediarios humanos, sin estructuras rígidas, sin cargas espirituales, solo fe,
solo reconocimiento, solo comunión, y aquí el mensaje se vuelve aún más profundo, porque siglos después, estos mismos símbolos, pan y vino, volverían a aparecer en un momento clave de la historia, no en manos de un rey cualquiera, sino en las manos de Jesucristo. Nada en la Biblia es casualidad, todo está conectado. Melquisedec no solo fue un sacerdote antiguo, fue una sombra profética de algo eterno. Y en el siguiente bloque vamos a descubrir por qué la Biblia afirma que Jesús no es sacerdote según los hombres, sino según el orden de Melquisedec. Ahora entramos en el punto donde todo cobra sentido. Porque Melquisedec no solo fue un personaje histórico, la Biblia lo presenta como un modelo espiritual eterno. Siglos después de Génesis, el libro de Hebreos hace una afirmación que sacude toda estructura religiosa conocida. Dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esta frase no es simbólica, es revolucionaria, porque hasta ese momento el sacerdocio funcionaba así. Pasaba de padres a hijos, tenía fecha de inicio y fecha de muerte. Cada sacerdote nacía y moría. Cada sacrificio se repetía una y otra vez. Pero el orden de Melquisedec es distinto. Melquisedec no recibe su sacerdocio por genealogía. No se menciona su nacimiento, no se menciona su muerte, no porque no haya existido, sino porque el mensaje no está en su biografía, sino en lo que representa. Representa un sacerdocio, Saquén, que no depende del linaje humano, que no se limita al tiempo, que no se interrumpe por la muerte. Por eso la Biblia dice que este sacerdocio es eterno. Y aquí está la conexión poderosa. Jesús no vino de la tribu sacerdotal de Leví. Humanamente, no calificaba para ser sacerdote según la ley. Pero Dios no estaba restaurando un sistema antiguo, estaba estableciendo uno nuevo, un sacerdocio que no se basa en reglas externas, sino en una entrega total. Ya no más sacrificios diarios, ya no más sangre de animales, ya no más intermediarios temporales. Un solo sacrificio, una vez y para siempre. Así como Melquisedec bendijo a Abraham sin exigirle nada, Jesús nos bendice antes de que podamos hacer algo para merecerlo. Así como Melquisedec unía justicia y paz, Jesús une gracia y verdad. Aquí entendemos algo esencial para nuestra fe. No seguimos a un Dios distante, seguimos a un sacerdote vivo, que intercede hoy por nosotros. El orden de Melquisedec nos dice que la relación con Dios no está rota, que no necesitas escalar espiritualmente para ser aceptado, que el camino ya fue abierto, y si este sacerdocio es eterno, entonces su amor también lo es. En el próximo bloque vamos a aterrizar todo esto en nuestra vida diaria, porque Melquisedec no es solo un misterio bíblico, es una llave espiritual para entender cómo vivir hoy. Hasta ahora hemos hablado de historia, símbolos y profecía, pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué tiene que ver Melquisedec contigo hoy? Porque la Biblia no revela misterios para informarnos, los revela para transformarnos. Melquisedec nos enseña algo que muchas personas aún no han entendido, que Dios no está atrapado en sistemas religiosos. Antes de que existiera un templo, Dios ya se relacionaba con el hombre. Antes de que existieran normas, ya había fe. Antes de que existieran rituales, ya existía comunión. Esto cambia completamente nuestra manera de ver a Dios. Muchos viven su fe con miedo, con culpa, con la sensación constante de que no son suficientes. Pero Melquisedec nos recuerda que la bendición vino antes de la exigencia. Abraham no fue bendecido por cumplir reglas, fue bendecido por creer. Y eso es una noticia poderosa para nosotros hoy. No tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. No tienes que saberlo todo. No tienes que tener una fe complicada. Dios sigue buscando corazones dispuestos, no apariencias religiosas. Melquisedec también nos muestra que todos estamos llamados a algo más alto. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Eso significa que estás llamado a caminar con autoridad espiritual, a vivir en justicia, a ser portador de paz. En un mundo lleno de ruido, ser alguien que vive desde la paz. Eso es espiritualidad real. El orden de Melquisedec nos invita a una fe madura, una fe que no depende de emociones pasajeras, una fe que se sostiene en la confianza. No una fe de domingos, sino una fe de vida diaria. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti.
Ya no buscas a Dios solo cuando estás en problemas. Empiezas a caminar con Él todos los días. En el próximo y último bloque vamos a cerrar con una reflexión profunda, porque Melquisedec no fue solo un personaje misterioso, fue una señal de cómo Dios quiere relacionarse contigo hoy. Melquisedec aparece en la Biblia de forma breve, pero su mensaje no es breve, es eterno. No deja descendencia registrada, no deja mandamientos escritos, no deja un sistema religioso. Y aún así, Dios lo utiliza para revelar una verdad poderosa. La relación con Dios es más importante que la religión. Melquisedec no construyó templos, pero levantó algo más profundo, una conexión verdadera entre Dios y el corazón humano. Él aparece en un momento clave, después de la batalla, después del cansancio, después del esfuerzo. Y eso no es casualidad, porque Dios suele hablar cuando el alma está cansada, cuando el orgullo se ha quebrado, cuando el corazón está más dispuesto a escuchar. Así como Abraham se encontró con Melquisedec, al final de una lucha, tal vez tú también llegaste hasta aquí después de una batalla silenciosa, una lucha que nadie ve, una carga que no siempre se nota. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no viene a exigirte más. Dios viene a fortalecerte. Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no te pide perfección. Te ofrece cercanía. No te habla desde la condena, te habla desde la gracia. No intercede por ti una vez al año, intercede por ti cada día. Y eso cambia completamente la manera de vivir la fe. Ya no caminas con miedo, ya no oras desde la culpa, ya no te acercas a Dios pensando que no eres suficiente. Te acercas confiando porque sabes que Él ya abrió el camino. Ya Melquisedec nos recuerda que estamos llamados a vivir en justicia y en paz. Hacer luz sin ruido, hacer fe sin imposición, una fe viva, una fe real, una fe que transforma. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que esté cansado de la religión, pero tenga hambre de Dios. Y escribe en los comentarios, quiero caminar en una fe verdadera, porque cuando entiendes a Melquisedec, entiendes que Dios nunca estuvo lejos, solo estaba esperando que escucharas.